Está Ricardo Delgado en comunicación con nosotros, economista, y Luis Tonelli. Gracias a los dos, muy amables. Empiezo con Ricardo Delgado, director de la consultora analítica. Bueno, Ricardo, ¿cómo estás viendo esto en el cual el gobierno, por un lado, respira con la estabilización, entre comillas, de los dólares cerca de 300 pesos, pero bueno, hoy va a tener el número de inflación y el Banco Central se está apurando, mientras no aparezcan los dólares, a subir la tasa de interés? Bueno, claramente vos lo dijiste previamente, estamos en un claro proceso de contracción fiscal y monetaria, una suerte de ajuste clásico para tratar de que estas expectativas, esta suerte de esperar y ver que los mercados le vienen dando hace días al nuevo equipo económico, se puedan consolidar. Yo creo que estamos en un proceso que recién comienza, va a ser complejo desde lo fiscal el proceso de ajuste, sobre todo de recorte de gasto en algunas áreas. También va a ser complejo porque va a haber menos pesos en la calle, el proceso de sequía monetaria que está planteando el Banco Central para los próximos meses. Y bueno, y veremos de qué manera el Banco Central logra recomponer algo su caja en dólares, que es la contracara de esos pesos que hoy están circulando en exceso y que permanentemente están, digamos, generando complicaciones en el frente financiero. Luis Tonelli, ¿cómo estás viendo esta dinámica en la cual el gobierno, bueno, trata por lo menos de estabilizar la situación? Ese es el objetivo principal hoy, más allá del costo que pueda tener en términos de nivel de actividad, y trata de ir compensando. Ahora vamos a hablar del tema jubilados puntualmente, muy puntualmente, algunos sectores. Bueno, desde el inicio mismo este gobierno tuvo un problema de credibilidad que lo fue, me parece, ahondando, ¿no es cierto? La credibilidad básica, digamos, que tiene que tener un gobierno es su estabilidad, ¿no? Es un gobierno que, bueno, puede durar, es un gobierno que puede marcar un rumbo, ¿no? Este gobierno fue paradójico, ¿no? Porque para sobrevivir, Alberto Fernández no tenía que tomar ningún rumbo, porque si tomaba un rumbo, un sector del peronismo lo vetaba, especialmente el kirchnerista, ¿no es cierto? Me parece que a partir del acuerdo con el Fondo Monetario las cosas se empezaron a precipitar y por lo menos el kirchnerismo tomó conciencia que así no se llegaba a las elecciones. Me parece, ¿no es cierto? Porque no es menor en términos políticos haber dejado ingresar a Massa o haber impulsado incluso, ¿no?, la llegada de Massa como salvavidas, ¿no es cierto? Me parece que lo que el mercado considera aquí es que Cristina Fernández apretó el freno antes de pegársela contra el muro. Y ahora lo que está todo el mundo mirando es en qué medida Massa va a tener poder, ¿no es cierto?, para sobrevivir. Es como si fuera un juego entre la supervivencia y el escorpión, ¿viste? O sea, la supervivencia es llegar a las elecciones porque, bueno, las elecciones, no digo ganarlas, pero por lo menos, digo, algo clave para Cristina Fernández, ¿no? Que es tener algún puesto político bajo inmunidad, ¿no es cierto? Porque se juega aquí una cosa fundamental, ¿no? O sea, para un político es, digo, poder seguir haciendo política, me parece. Y por el otro lado, ¿no?, esta cuestión que siempre tiene los políticos, que en Cristina Fernández está muy desarrollado, que es, bueno, digamos, ponerle kriptonita a alguien que vuela demasiado alto, ¿no? Así que el gobierno me parece que se debate entre esta lógica que Massa tiene que tener éxito, pero no tanto éxito como para despertar, digamos, de alguna manera las alertas rojas del cristinismo, ¿no es cierto?, para que le corte las alas. Ricardo Delgado, ¿cuál es la proyección que están haciendo ustedes de inflación? Nosotros tenemos 89% para el año, en torno al 90% como el promedio, te diría, del mercado que mostraban ustedes antes. Y me parece muy importante, Maxi, tener en claro que no solamente sería deseable para los que deciden todos los días en la Argentina económica que hable la vocera presidencial, esto de la sensación de estabilización, cuando hoy vamos a conocer un dato inflacionario, te diría, catastrófico, el más alto desde abril del 2022, cuando se rompió la convertibilidad y tuvimos más de 10% en ese mes. Desde abril de 2002, de abril de 2002, sí. De 2002, perdón, exactamente. Me parece que sería muy bueno y apelando a las habilidades comunicacionales del nuevo ministro de Economía, que el equipo económico también
empiece a plantear cuál es el sendero inflacionario de acá a fin de año, justamente para poder anclar algo estas expectativas que en los mercados financieros todavía siguen siendo muy volátiles y, como decía antes, están en modo de esperar y ver. No, y además, una situación muy, muy compleja, sea 7, 8% de inflación, la inflación de julio, vamos a ver cuál es el número final del INDEC, pero es una situación muy, muy compleja porque tenés esa inflación, primero sin haber devaluado el tipo de cambio oficial, a diferencia de lo que había pasado con otros saltos inflacionarios, donde había un salto muy fuerte del tipo de cambio oficial y detrás el fogonazo inflacionario. Y segundo, ya no podés poner como causa Ucrania o los precios de los alimentos o la energía a nivel internacional, porque eso está prácticamente a nivel pre-invasión de Putin. Tanto es así que Estados Unidos y Brasil tuvieron deflación de precios en julio. Esto es caída de precios, el índice. Y empiezan a desacelerar la inflación anual que habían acumulado en los meses anteriores. Y la Argentina tiene su inflación más alta, insisto en lo que está diciendo, en las últimas 2 décadas, en un mes en el cual los otros están beneficiándose, por ejemplo, de la baja de precio de combustible. Entonces, ahí se ve claramente que estamos con los desequilibrios propios totalmente desatados y que, bueno, que la misión principal de Massa es estabilizar la situación, tratar de que esto no se espiralice, que no sea peor. Totalmente. Es así, es el costo de haber tenido en un mes 3 ministros de Economía. Claro. Saltamos de una inflación promedio del 75 en el año a principios de junio al 90 en promedio hoy, en apenas un mes y medio, con lo cual este es el costo de las malas decisiones políticas y de los errores no forzados sobre una economía que ya estaba muy frágil y que hoy obviamente se ha fragilizado más y cuyo margen de maniobra y sus grados de libertad se han reducido muchísimo. Y es el costo de la falta de dólares también, ¿no? De que el Banco Central haya pasado directamente a cerrar todo y eso es lo que nos está viendo ahora, digamos. El Banco Central ayer pudo comprar 15 millones de dólares, hubo menores pagos de combustibles, pero no hubo una oferta adicional importante por el sector cerealero. Eso sigue trabado, todo el tema de la oferta de dólares. Y eso lleva a pensar de que, bueno, ayer trataron de salir de esa dinámica de estar vendiendo todos los días, cerrando algunos pagos de importaciones a otros sectores que tenían que hacer. Y eso repercute directamente sobre los precios. Por eso me parece, Maxi, que esta idea de sensación de estabilización, que me hizo acordar mucho la sensación de inseguridad, Sí. ¿no? Que se decía en algún gobierno anterior, es muy riesgoso que el gobierno crea que porque un día el dólar no subió o porque un día acumuló algo de reservas, la situación se estabilizó. Está lejos de ser estable. Los inversores en pesos, insisto, están latentes esperando las decisiones, sobre todo en materia fiscal y de acumulación de reservas, te diría ya no semana a semana, sino día tras día.